Entonces hoy vamos a tocar de un tema que serían las pull connection. Que las pull connection, como su nombre nos los indica, es un grupo de conexiones. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para optimizar lo que serían las conexiones que se hacen a nuestro servidor de base de datos, ya que cada vez que se abre una conexión o se cierra una conexión, se está utilizando lo que serían recursos como CPU y RAM. Lo que hace es que en lugar de que se estén abriendo y cerrando las conexiones físicas, o sea, que utilicen el hardware y utilicen lo que será el procesador y la RAM, él dice, bueno, tengo 4 conexiones físicas, esas las voy a tener, pero de ahí en adelante te voy a estar dando conexiones lógicas. Te las presto, tú me las devuelves y así no afectamos tanto el rendimiento y hacemos que nuestra aplicación escale un rendimiento bueno y así él también nos permite de ese mismo driver, que ahora vamos a ver que es un driver de base de datos, se hagan conexiones a múltiples bases de datos sin que nosotros saturemos pues el servidor de base de datos, que sería de esta forma. Vienen múltiples, digamos, sesiones, por decirlo así, pero ese grupo de conexiones dice, bueno, yo solo tengo disponible para ti 3 porque así me lo dijeron. Entonces solo voy a dejar esas 3 conexiones físicas, pero a ti te voy a estar dando conexiones lógicas. ¿Lo puedo hacer con base de datos SQL? Sí. ¿Lo puedo hacer con base de datos no SQL? También. Nosotros vamos a utilizar unas ORM. ¿Qué son las ORMs o qué es un ORM? Un ORM es una abstracción que se hace con la base de datos. Cuando me refiero a abstracción es que te simplifican todo eso que tú tienes que hacer en las queries o conexiones y por lo general sueles utilizar un método, o sea, llamas un método y él ya te está haciendo toda la abstracción y tú lo utilizas el find by ID. Entonces, solo con el find by ID tú le pasas la ID y él te devuelve lo que tú necesites. Entonces te van haciendo abstracciones. Las ORM también nos ayudan a que nuestro código sea muy escalable, porque no vas a tener que estar haciendo las queries manualmente, sino con métodos y hay menos posibilidades, hay menos riesgo de que tú te equivoques. Obviamente van a haber consultas en donde vas a necesitar hacer joins de 1, 2, 4 tablas y ahí sí pues puedes utilizar también una query normal. Primero vamos a conectarnos a MongoDB y luego vamos a conectarnos a MySQL, pero con MongoDB nosotros lo que vamos a hacer es que pues yo me voy a estar conectando a MongoDB Atlas, que es como el servidor que tiene MongoDB, que te permite pues tener MongoDB desplegado en la nube y tú solo te conectas a través de una URL. Para ello nosotros vamos a tener que utilizar una librería que es el driver que nos va a permitir conectarnos allá. Entonces nosotros le decimos que con npm nos instale lo que sería Mongoose. Que Mongoose en este caso es una ODM porque como no es de SQL sino es no SQL, entonces aquí nos dice que es un modelado de objetos elegante de MongoDB para Node.js. Entonces le damos Enter para que nos instale Mongoose. Ya nos instaló Mongoose. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es que nos vamos a ir a nuestro src, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que yo acostumbro es que acá adentro creo una carpeta que se llame config, que se va a encargar de, más adelante vamos a hacer un encontrador de puertos para no preocuparnos de qué puerto pasarle, sino que él automáticamente lo encuentre. Y también vamos a crear aquí lo que sería nuestra conexión.js. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros ahora le tenemos que decir que vamos a importar de Mongoose su objeto de connect, que aquí vemos que ya lo tenemos. Esto es una promesa. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a crear una función que va a ser una función asíncrona, que no nos va a recibir nada. ¿Y qué vamos a hacer nosotros aquí? Como va a ser algo asíncrono y también la conexión, como sabemos, nos puede fallar, vamos a englobar esto dentro de un try catch. Que aquí en el try nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar. Entonces le vamos a decir espera a que yo me conecte.
que como vemos nos dice que necesita la URI, que es el identificador de recursos uniforme, las opciones de conexión y como vemos nos dice que devuelve una promesa de tipo import mongoose. Entonces nosotros le vamos a pasar la URI string, que cuando tú te registras, pues tú entras a la parte, el apartado del dashboard y cuando le decimos connect, vamos aquí y él nos dice te vas a conectar por Compass para que tú tengas una interfaz. Eso es una aplicación que tiene una interfaz gráfica para que tú puedas visualizar tu data de lo que sería tu base de datos a través del shell en Visual Studio Code, que sería esta extensión de aquí, o si lo vas a hacer a través de Atlas SQL, pero nosotros en este caso nos vamos a utilizar a través de un driver y nos da esta cadena de conexión. Como vemos, tengo que colocar mi username y mi password. Entonces yo me voy a copiar esto de aquí y me voy a crear una variable de entorno, un archivo que contenga las variables de entorno y uno que tenga las variables de entorno que voy a subir a, que sería GitHub, porque las variables de entorno nosotros no las podemos subir a GitHub, porque imagínate que pues yo les deje mi cadena de conexión con mi usuario y contraseña, pues vamos a tener un problema, ¿cierto? Listo, entonces en mi ignore yo le voy a decir que él no me va a subir el archivo .m, y así cuando haga un commit no se va a subir ese archivo. Entonces yo voy a pegar aquí mi cadena. Ahora nosotros tenemos que leer esa variable de entorno, que pues la vamos a sacar, como vimos, del objeto process, el objeto que nos permite interactuar con las variables de entorno y todo eso. Para ello, nosotros vamos a requerir una librería que se llama docm y le damos enter. Esperamos que pues nos instale y ya lo tenemos instalado. Ahora, nosotros tenemos que importarlo en donde vayamos a interactuar con esas variables de entorno. Mi paquete de docm, yo quiero el config y es una función. Entonces aquí yo le digo a config que se ejecute. Listo, ya yo puedo acceder a las variables de entorno. Entonces aquí yo que le voy a decir, const dbURI va a ser igual a process.m. Esta variable de entorno. Entonces en mi .es.example, esta es la variable que ustedes van a tener que colocar, que sería la dbURI, y ahí ustedes deben de pegar pues su cadena de conexión. Si eso es nulo, vas a devolverme una cadena vacía. Entonces aquí yo le paso la dbURI y acá nosotros podemos pasarle múltiples cosas. Y lo que vamos a pasarle en este caso va a ser el pool, que va a ser el min pool size, que en este caso van a ser de mínimo 0 y de máximo van a ser 5 pool connection, que serían 5 físicas, y de ahí pues él va a ayudarnos a manejarlo. Pues cuando eso suceda, ya luego que una vez eso suceda, le decimos que nos imprima database connection y en caso de error le decimos que nos imprime el error. Listo, ahora exportamos esa función. Listo, ya tendríamos nuestra conexión a la base de datos. Ahora en nuestro index nosotros tenemos que importar esa conexión a la base de datos. Entonces aquí le vamos a poner y vamos a llamar a nuestra función y le colocamos los paréntesis para que se ejecute. Ahora tú me dirás, pero esa conexión va a quedar abierta ahí siempre. También es un error, ¿cierto? Porque si hay un desgaste abriendo y cerrando, ahora que quede eso abierto consumiendo recursos hasta que a él le dé la gana de cerrarse o hasta que tú la cierres o hay un error, pues Mongoose, él por defecto ya trae un pull connection, que esto lo que hace es que estas conexiones duran máximo 5 minutos abiertas y se cierran automáticamente. Se abren solo cuando se necesitan, automáticamente ellos se abren. Entonces este driver nos facilita eso y nosotros además aquí le estamos colocando que el mínimo sea 0 y el máximo sean 5. Listo, ya nos conectamos a la base de datos. Ahora nos vamos a ir a nuestros modelos, al modelo de usuario, y vamos a borrar todo esto de aquí. Para que se nos quite esos errores del controlador, pues también, bueno, voy a quitar todo esto de aquí y que solo nos quede y esto de aquí también lo quito. Ahora en los modelos, ¿qué vamos a hacer? Aquí, como les dije en la clase anterior,
donde explicamos el modelo vista controlador, el modelo es quien se encarga de la estructura de nuestros datos, es el que se encarga de la lógica del negocio, pero internamente, cómo van los datos estructurados, cómo se deben guardar y todo esto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un esquema, y ese esquema es el que va a utilizar nuestro modelo para guardarlo en la base de datos. Entonces nosotros vamos a crear aquí un user, va a ser igual al new esquema, que ese esquema nosotros le vamos a decir que lo importe y lo saque de Mongoose. Nosotros nos vamos a traer el esquema, y lo que vamos a hacer es que nosotros aquí vamos a declarar ahora cómo nosotros vamos a necesitar eso. Ahora ya tenemos nuestro esquema. Ahora ese esquema tenemos que pasárselo a nuestro modelo para que él diga, bueno, ya con este esquema que tengo, todo lo que guardemos lo debe de tener, o si no, te mando un error. También estamos haciendo como una validación. Entonces aquí hacemos nuestro user model, que va a ser igual a model, que lo vamos a sacar de Mongoose. Y aquí lo que le tenemos que pasar es el nombre que va a tener nuestra colección, porque como recordemos, MongoDB es por colecciones. ¿Cómo así colecciones? Que no se guarda en tablas relacionadas, no. Aquí se guarda todo en documentos, que son como objetos que están dentro de documentos, por decirlo así. Y aquí no importa que haya redundancia, aquí lo que importa es que sea rápido, y nos vamos a dar de cuenta que no vamos a hacer relaciones con esta base de datos. Entonces aquí tenemos nuestro usuario, lo colocamos en singular porque cuando crea lo que sería esa colección, él automáticamente pues lo coloca en plural, entonces quedaría en users, no en user. Y aquí le pasamos el user esquema. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es que aquí vamos a exportar por defecto el user model para poder utilizarlo en los controladores. Ya con eso ya tendríamos nuestro modelo, ya tendríamos funcionando nuestra carpeta de modelos. Ahora vamos a venir al controlador de user, y al get user le vamos a decir, como aquí no necesitamos query ni nada, solo le vamos a decir, bueno, aquí ya sí necesitaríamos englobarlo en un try catch en caso de que pues nos dé un error. Ya aquí sí debe ser asíncrono, porque como vamos a interactuar con una base de datos, nosotros no sabemos cuándo nos va a responder la base de datos, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a decir const users es igual, aquí tenemos que utilizar a nuestro user model y le decimos punto find, y listo, así nos estaría buscando, pero recordemos que como estamos interactuando con base de datos, le tenemos que decir que nos espere, y ahí estaríamos haciendo uso de nuestro find. ¿Qué estaría haciendo ahí? Un select de nuestra tabla de usuarios, que en este caso sería un select de todos los usuarios que nosotros tenemos, y en NoSQL pues estaríamos trayendo todos los usuarios que estén en esa colección. Si hay users, bueno, si hay user, mandamos res.status 100.json, vamos a mandarlo en JSON y le mandamos nuestros users. Hacemos un return aquí así. Si hay usuarios, mandamos, y si no, pues se va, en caso de que ocurra un error que nos devuelva a Mongoose, lo va a capturar el catch y lo va a enviar. Y si no hay users, aquí solo podríamos hacer un res.status, vamos a ponerle un 404, de que sea un send. Ya ahí tendríamos nuestro controlador de obtener los usuarios. Ahora, aquí pues tenemos que ponerle el punto .yes para que nos lo encuentre. Y listo, ya está funcionando el localhost. Listo, está funcionando. Y si le vamos al users, bueno, recordemos que por buenas prácticas le colocamos el API versión 1 users, nos mandó un array vacío, porque bueno, aquí no sería users sino user.len, y listo, ya tenemos, no hay usuarios porque obviamente en nuestra base de datos no tenemos usuarios. Ahora vamos a comenzar a crear nuestro usuario, que para eso tenemos el create user. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a englobarlo dentro de un try catch también. ¿Qué vamos a traernos? Pues como necesitamos todo del usuario, vamos a traernos que el user va a ser igual a rect.body, o sea, vamos a sacar todo del body y se lo vamos a asignar a nuestra variable user. Que obviamente esto más adelante le vamos a hacer pues validadores, que sea un middleware que valide si viene la información como queremos, y si no, que la devuelva. Creamos una variable que sea new user, va a ser igual lo que nos va a devolver nuestro modelo cuando lo cree. Entonces le decimos
usermodel.create. Aquí tenemos el método y lo que le vamos a pasar es ese usuario que estamos recibiendo. Y en caso de error, pues nos vamos a copiar esto de aquí y lo vamos a pegar aquí. Este usuario que vamos a hacer, que le vamos a enviar res.status. Aquí le vamos a mandar un 201, que el código de estado 201 es que se creó, que está todo bien. Y vamos a mandar el usuario creado. Hay ocasiones en donde solo necesitamos enviar el mensaje de user creado y hay ocasiones en donde necesitamos saber la información de ese usuario que se creó para utilizarlo. Digamos, si se creó el usuario, automáticamente se complete el perfil en el frontend. En este caso, pues vamos a simular que pues necesitamos esa información en el frontend y por eso le estamos mandando ese nuevo usuario, ¿cierto? Yo le puse nombre test a la base de datos y como vemos aquí tenemos el user, que no hay ninguno porque no he creado. Listo, entonces vamos a crear aquí una nueva petición que va a ser post, que vamos a crear. Y en el body lo que te voy a mandar es un JSON de la siguiente forma. Lo mandamos. Ya se nos creó nuestro usuario en la base de datos. Aquí lo tenemos, 201 create y la información de nuestro usuario, que es lo que estamos mandando aquí, nuestro usuario de vuelta. Si vengo aquí a la base de datos y le digo refresh, como vemos ya se nos creó nuestro usuario. Y si vengo ahora al navegador en donde hicimos nuestra petición y recargo, aquí listo, ya tenemos nuestro usuario en la base de datos. Y aquí esto, el esquema, recibe otro objeto que es un objeto de configuraciones. Version key lo colocamos en false. Y listo, esto nos va a quitar el versionamiento. Listo, como vemos se quitó la versión. Y así pues está más limpio, que solo tendremos la ID del usuario, el age, el last name y el name.